Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy voy a hacer una lectura de una pequeña guía de lectura justamente para leer Vigilar y Castigar de Foucault, de Cárcel y Fábrica de Pavarini. Así que empecemos. El castigo generalizado. La protesta contra los suplicios se encuentra por doquier en la segunda mitad del siglo XVIII, entre los filósofos y los teóricos del derecho, entre juristas y parlamentarios. Hay que castigar de otro modo. El suplicio se ha vuelto intolerable. Uno de los mecanismos fundamentales del poder absoluto entre el príncipe y el pueblo, el verdugo, constituía el engranaje. Los reformadores del siglo XVIII nos dicen que es preciso que la justicia criminal sea, en lugar de vengarse, un castigo al fin. Esta necesidad de un castigo sin suplicio se formula en primer lugar como un grito del corazón o de la naturaleza indignada. En el peor de los asesinos, una cosa al menos es de respetar cuando se castiga: su humanidad. Problema de una economía de los castigos. Es como el siglo XVIII hubiera abierto la crisis de esta economía y propuesto para resolverla la ley fundamental de que el castigo debe tener la humanidad como medida. Sin que haya podido dar un sentido definitivo a este principio, considerarlo sin embargo como insoslayable. Es preciso, pues, referir al nacimiento y la primera historia de esta enigmática benignidad. La derivación de una criminalidad de sangre a una delincuencia de fraude forma parte de un mecanismo complejo, en el que figuran el desarrollo de la producción, el aumento de las riquezas, una autorización jurídica y moral más intensa de las relaciones de propiedad, unos métodos de vigilancia más rigurosos, una división de zonas más ceñidas de una población, unas técnicas más afinadas de localización, de captura y de información, tendencia a la justicia más sutil y más fina, a una división penal en zonas más estrechas del cuerpo social. Más que una debilidad o crueldad, de lo que se trata en la crítica al reformador es de una mala economía del poder. Mal funcionamiento del poder remite a un exceso central, lo que podría llamarse el sobrepoder monárquico, que identifica el derecho de castigar con el poder personal del soberano. La reforma del derecho criminal debe ser leída como una estrategia para el reacondicionamiento del poder de castigar, según unas modalidades que lo vuelvan más regular, más eficaz, más constante y mejor detallado en sus efectos. En suma, que aumente estos efectos disminuyendo el coste económico. En la segunda mitad del siglo XVIII el proceso tiende a invertirse, en primer lugar con el aumento general de la riqueza, pero también con el gran empuje demográfico. El blanco principal del ilegalismo popular tiende a no ser ya en primera línea los derechos, sino los bienes. Y si este ilegalismo lo soporta mal la mala burguesía en la propiedad territorial, se vuelve intolerable en la propiedad comercial e industrial. La reforma penal ha nacido en el punto de la conjunción entre la lucha contra el sobrepoder del soberano y la lucha contra el infrapoder de los ilegalísimos conquistados y tolerados. Sí, en apariencia, la nueva legislación criminal se caracteriza por un suavizamiento de las penas, una codificación más clara, una disminución notable en la arbitrariedad, un consenso mejor establecido respecto del poder de castigar. Existe bajo ella una alteración de la economía tradicional de los ilegalismos y una coacción rigurosa para mantener su nueva ordenación. Al nivel de los principios, esta estrategia nueva se formula fácilmente en la teoría general del contrato. El criminal aparece entonces como un ser jurídicamente paradójico. Ha roto el pacto social, con lo que se vuelve enemigo de la sociedad entera, pero anticipa en él castigo que se ejerce sobre él. La formulación del principio de que la penalidad debe ser siempre humana la hacen los reformadores en primera persona. El daño que hace un crimen al cuerpo social es el desorden que introduce en él. Para ser útil el castigo debe tener como objetivo las consecuencias del delito entendidas, como serie de desórdenes que es capaz de iniciar. La semiotécnica con que se trata de armar el poder de castigar reposa sobre 5 o 6 reglas mayores. Regla de la cantidad mínima. Para que el castigo produzca efecto que se debe esperar de él,
basta que el daño que causa exceda el beneficio culpable que ha obtenido el crimen. Regla de idealidad suficiente, perdón. Si el motivo de un delito es la ventaja que en él se representa, la eficacia de la pena está en desventaja que él se espera. Regla de los efectos laterales. La pena debe obtener sus efectos más intensos de aquellos que no han cometido la falta, en el límite. Si se pudiera estar seguro de que el culpable es incapaz de reincidir, bastaría con hacer creer a los demás que ha sido castigado. Regla de la certidumbre absoluta. Es preciso que a la idea de cada delito y de las ventajas que de él se esperan, vaya asociada la idea de un castigo determinado con los inconvenientes precisos que en él resultan. Es preciso que entre una y otra se considere el vínculo como necesario y que nada puede romperlo. Regla de la verdad común. ¿Cómo unir de manera absoluta la idea del crimen y castigo si la realidad de éste no sigue, en todos los casos, a la realidad del hecho vituperable? Regla de la especificación óptima. Para que la semiótica penal cubra bien todo el campo de los legalismos que se quieren reducir, se necesita que estén bien calificadas todas las infracciones. Es preciso que se hallen clasificados y reunidos en especies que no dejen escapar ninguna de ellas. Surge entonces la necesidad de la individuación de las penas conforme a los caracteres singulares de cada delincuente. A través de la reincidencia, lo que se apunta no es al autor de un acto definitivo por esta ley, es al sujeto delincuente, a una voluntad determinada que manifiesta su índole intrínsecamente criminal. Hablemos ahora de la benignidad de las penas. El arte de castigar debe apoyarse en toda una tecnología de la representación. Encontrar para un delito el castigo que conviene es encontrar la desventaja cuya idea sería tal que vuelva definitivamente sin seducción la idea de una acción reprobable. Para funcionar deben obedecer a varias condiciones: ser lo menos arbitrarios posibles, que el castigo derive del crimen. Este juego de signos debe apoyarse en el mecanismo de las fuerzas, o sea, disminuir el deseo que hace atractivo el delito. Utilidad por consiguiente una modulación temporal. La pena transforma, modifica, establece signos, dispone obstáculos. Por parte del condenado, la pena es un mecanismo de los signos, de los intereses y de la duración, pero el culpable no es más que uno de los blancos de castigo, ya que el castigo afecta sobre todo a los otros, de donde toda una economía docta de su publicidad, entonces podrá invertirse en la sociedad tradicional del discurso del delito. La prisión no tenía sino una posición restringida y marginal en el sistema de las penas. Por la prisión se detiene a alguien, no se le castiga. Tal es el principio general, y si la prisión desempeña a veces un papel de pena, y en casos importantes es esencialmente a título sustitutivo, reemplaza las galeras para aquellos que no pueden servir de ellas, en esta equivalencia vemos bien el dibujarse el relevo posible, pero para que se realice ha sido preciso que la prisión cambie de estatuto jurídico. Formación durante la Edad Clásica de algunos grandes modelos de prisión punitiva. El más antiguo de estos modelos, el que pasa por haber inspirado todos los demás, es el Rasphuis de Ámsterdam, abierto en 1596. Está destinado al principio a mendigos o malhechores jóvenes. Su funcionamiento obedecía a tres grandes principios. La duración de las penas, al menos dentro de ciertos límites, podía estar determinada por la propia administración de acuerdo con la conducta del preso. El trabajo era obligatorio y por trabajo hecho los presos recibían cierto salario, y un juego de medios para atraer el bien y apartar el mal rodeaba a los presos cotidianamente. El correccional de Gante ha organizado sobre todo el trabajo penal en torno a los imperativos económicos. El principio de trabajo, el modelo inglés, agrega como condición esencial para la corrección el aislamiento. Su esquema fue dado en 1775 por Hanway, que lo justificaba en primer lugar por razones negativas. La promiscuidad en la prisión proporcionaba malos ejemplos y posibilidades de evasión inmediatamente y de chantaje o de complicidad. Las razones positivas después. El aislamiento constituye un choque terrible a partir del cual el condenado, al escapar de las malas influencias, puede reflexionar y descubrir en el fondo de su conciencia la voz del bien. En fin, el modelo de Filadelfia. La vida está por tanto dividida de acuerdo con un empleo del tiempo absolutamente estricto bajo una vigilancia ininterrumpida. Cada instante del día tiene marcada su ocupación.
prescripto por un tipo de actividad y lleva consigo sus obligaciones y sus prohibiciones. Walnut Street tiene además cierto número de rasgos que le son específicos o que al menos desarrollan lo que se hallaba virtualmente presente en los otros modelos. En primer lugar, el principio de la no publicidad de la pena. El castigo y la corrección que debe obrar son procesos que se desarrollan entre el preso y aquellos que lo vigilan. Lo más importante es el control y la transformación del comportamiento que van a ir acompañados de la formación de un saber de los individuos. Este conocimiento permite repartirlos en la prisión menos en función de sus delitos que de las disposiciones que dan las pruebas. La prisión entonces se convierte en un espacio de observación y una especie de observatorio que es permanente, que permite distribuir ciertas variedades del vicio o de la flaqueza. La prisión así funciona como un aparato del saber. Lo que queda comprometido en la emergencia de la prisión entonces es la institucionalización del poder de castigar, o más precisamente el poder de castigar. Estará más garantizado ocultándose bajo una función social general en la ciudad punitiva o informado a una institución coercitiva en lugar de cerrados del reformatorio. A finales del siglo XVIII nos vamos a encontrar ante estas tres maneras de organizar el poder de castigar. La primera es la que funcionaba todavía y se apoyaba sobre el viejo derecho monárquico. Las otras se refieren ambas a una concepción preventiva, utilitaria, correctiva de un derecho de castigar que pertenecía a la sociedad entera, pero son muy diferentes una de la otra, a nivel de dispositivos que lo dibujan. En el derecho monárquico el castigo es un ceremonial. En el proyecto de los juristas reformadores el castigo es un procedimiento para recalificar a los individuos como sujetos de derecho. En el proyecto de institución carcelaria que se elabora, el castigo es una técnica de coerción de los individuos. Pone en acción procedimientos de sometimiento del cuerpo, con los rastros que deja, en forma de hábitos, en el comportamiento, y supone la instalación de un poder específico en la gestión de la pena. Cárcel y fábrica. Este texto se compone entonces de 3 puntos. 1. A propósito de la crisis de la institución carcelaria de los años 60 en Italia, el texto se propone estudiar la historia de la institución carcelaria, o sea, su origen, así también su esencia. ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué en todas las sociedades industrialmente desarrolladas esta institución cumple de manera dominante la función punitiva, hasta el punto que la cárcel y pena son considerados comúnmente como sinónimos? ¿Por qué? ¿O para quién sirve la cárcel? ¿Por qué el que comete un crimen debe cumplir la pena en la cárcel? El autor, al estudiar la génesis de la institución, se focaliza en el aspecto estructural, la investigación histórica, separando capa por capa las incrustaciones que las varias ideologías jurídicas, penalísticas y filosóficas habían ido depositando sobre la estructura de la institución. Manifestaba su trabajón interna. La perspectiva donde se enfoca el trabajo, o sea, descubrir la génesis y esencia de la cárcel, es el marxismo, y la conexión que el autor establece entre él y el surgimiento de modo de producción capitalista y el origen de la institución carcelaria moderna es que ambos nacen juntos. En los sistemas de producción precapitalistas, la cárcel como pena no existe. Por ejemplo, en la sociedad feudal existía la cárcel preventiva o la cárcel por deudas, pero no es correcto afirmar que la simple privación de la libertad era conocida y utilizada como pena autónoma y ordinaria, o sea, no existía la cárcel como pena por sí misma. Esto es, no había pena carcelaria en la sociedad feudal. En el sistema feudal, la justicia divina era modelo con el que se medían las sensaciones. No existía ningún límite para la ejecución de la pena, la cárcel, las sanciones en esa sociedad. No resultaba necesaria. En este sistema feudal, el autor menciona el sistema canónico penal de la Iglesia, cumplir la penitencia en una celda. Esta naturaleza terapéutica de la pena eclesiástica fue después de hecho englobada y por lo tanto desnaturalizada por el carácter vindicativo de la pena, sentida socialmente como satisficio. Esta nueva finalidad, este tiempo coactado, acentuó necesariamente la naturaleza pública de la pena. Esta sale entonces del fondo de la conciencia y se convierte en la institución social, y por eso su ejecución se hace pública, se torna ejemplar, con el fin de intimidar y prevenir.
Cuando eran condenados a un monasterio, no es solo la privación de la libertad en sí, sino lo constituía la pena, sino la ocasión, la oportunidad para que en el aislamiento de la vida social no se pudiera alcanzar el objetivo fundamental de la pena, el arrepentimiento. No había entonces experiencia de trabajo carcelario en la ejecución penal canónica. En presencia, pues, de un sistema socioeconómico como el feudal, donde no existía aún completamente historizada la idea de trabajo humano medido por el tiempo, la pena, retribución, como intercambio medido por el valor, no estaba en condiciones de encontrarse en la privación del tiempo un equivalente del delito. Al contrario, el equivalente del daño producido por el delito se encontraba en la privación de bienes socialmente considerados como valores, la vida, la integridad física, el dinero y la pérdida de estatus. En relación a la crisis de la institución carcelaria de los años 60, o sea 1960, entendemos como un efecto de un nuevo criterio, el de la capilaridad de la extensión y de la invención del control. A saber, ya no se encierra a los individuos, se los sigue a donde están normalmente recluidos, fuera de la fábrica, en el territorio. Es la estructura de la propaganda y de los medios de comunicación la que constituye una nueva y más eficaz realidad policíaca y de existencia social, que son los controles del neocapitalismo. O sea, como tenemos modificaciones en el modo de producción capitalista, o sea, refiriéndose este autor al neocapitalismo, y con este había surgido el sistema carcelario, ergo tenemos modificaciones que son las crisis en las cárceles. El sistema carcelario oscila más entre la perspectiva de transformación en organismo productivo propiamente dicho, siguiendo el modelo de la fábrica, o la de caracterizarlo como un mero instrumento de terror, inútil para cualquier intento de readaptación social. Así, durante todo el siglo XX, y de acuerdo con las distintas situaciones políticas y económicas, las perspectivas de reforma caminan en zigzag con una progresiva disminución de penas carcelarias, por un lado, y la del aumento de represión para ciertas categorías de reos o delitos, por otro. Dado que todo el sistema de control se fundamenta en las relaciones de producción y dado que se rompió este equilibrio entre las fábricas, el intento de restablecer el poder de las relaciones de producción obliga al capital a jugar las cartas de nuevo en un nuevo tipo de control social y también lleva a plantear una forma radical, aunque desde este punto de vista el problema es más bien carcelario.